Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes y qué gusto da ver una muy buena asistencia en este segundo martes de febrero. Pues como ustedes saben, cada segundo martes de cada mes tenemos una enseñanza donde unimos a los pastores de campus y a los equipos pastorales de Más Vida, los amigos Más Vida y los pastores, iglesias, líderes de la Alianza Vida Abundante. Muy bien, tengo algo en mi corazón que es increíble. Una vez más, como miles de veces me ha sucedido, Dios me ha asombrado. Mi hijo Andrés habló de algo, él no me dijo de qué iba a hablar, y yo voy a hablar de algo, no le dije a él de qué iba a hablar, pero es increíble el mover del Espíritu Santo de una manera muy unida. Bueno, pues yo voy a hablar de un fundamento doctrinal importantísimo para pastores y líderes, uno de los fundamentos. Por eso dice la Biblia en Hebreos, mira lo que dice, Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, es muy interesante. Cuando hablamos de fundamentos, ¿de qué hablamos? Hablamos de las cosas más importantes sobre las cuales otras cosas se edifican. Estamos hablando de lo primero, lo principal, lo fundamental, lo básico. Y si no tienes los fundamentos bien para un edificio, ese edificio lo vas a edificar mal y va a tener muchos problemas y al rato se te viene abajo si no están bien los fundamentos, los cimientos. Y miren lo que dice en Hebreos 6, 1 y 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento. Y aquí es como repasar, nos está hablando de temas muy importantes, pero nos está diciendo, pero recuerden el fundamento, los fundamentos, dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Eso es uno de los fundamentos más tremendos, ¿no? La fe en Dios. Luego dice, de la doctrina de bautismos. Ese es un fundamento de la fe cristiana tremendo. Luego dice, de la imposición de manos. Y de eso es lo que vamos a hablar. Es un fundamento, la imposición de manos. Y luego dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ok, estamos hablando y vamos a hablar de la imposición de manos y de las ordenaciones y el reconocimiento de ministerios, la aceptación pública de ministerios. Esto es muy fundamental, muy poderoso, muy importante. Una imposición de manos, fíjate, es un rito, pero es una práctica muy poderosa de unificación. Es una práctica y un rito de unificación, donde se une el que impone manos con el que está recibiendo la imposición de manos. Es un momento de imposición de manos que es un encuentro entre dos personas y existe un transmisor y un receptor. Uno imparte algo que tiene poder y otro acepta ese poder. Y es un poder que transforma. Es un poder que transforma. Cuando hay imposición de manos, se imparte un poder. Además, los que imponen manos sobre otros responden por ellos y son una autoridad para ellos. Proveen paternidad espiritual y manifiestan ante la iglesia y el público que hay un gobierno, hay un orden en el reino de Dios, en la iglesia cristiana. Hay rangos, hay organización, hay administración, hay eficiencia, hay efectividad. Entonces, los que reciben la imposición de manos rinden cuentas
a los que les imponen manos. Reciben de ellos autoridad delegada. Son puestos en un ministerio, son enviados a un ministerio, son reconocidos como encargados, se les asigna una tarea. Los que reciben imposición de mano no son independientes ni autónomos, sino que son enviados y empoderados por aquellos quienes también son sus autoridades. Y esta es una práctica bíblica increíble. Y recordemos también que no tiene autoridad el que no está bajo autoridad. Tú no tienes verdadera autoridad si no estás bajo autoridad. Toda autoridad es delegada. La única verdadera fuente de autoridad es Dios mismo. La única fuente de autoridad verdadera es Dios mismo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Génesis 48, vemos cuando Jacob impone manos sobre los hijos de José, Manasés y Efraín. Pone sus manos sobre ellos y los bendice. En Génesis 49, Jacob bendice a sus 12 hijos profetizándoles. Muchas veces la imposición de manos y la profecía van juntos. A veces es una transmisión, es un encuentro, es una impartición, es un evento, una práctica unificadora muy importante. No siempre se impone manos, a veces en el Antiguo Testamento había un equivalente de imponer manos y ahorita vamos a ver otros ejemplos. Miren algo muy, muy interesante también. Vemos después a Moisés y los 70 ancianos. Fíjate muy bien. En Números 11, versos 16, 17, 23, 24, 25, en Números, quiero leerles estos versículos, son importantísimos, donde vemos a Moisés con los 70 ancianos. La Biblia llega a decir que el mismo espíritu, fíjate con la enseñanza del pastor Andrés, el mismo espíritu que estaba en Moisés fue puesto en los 70 ancianos, el mismito espíritu. Muy interesante. Entonces, miren lo que dice en Números capítulo 11. Dice así el versículo 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, o sea, sus líderes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense, era importante para Dios que estuvieran en la puerta del tabernáculo de reunión. Dice, y esperen ahí contigo, y yo descenderé y hablaré ahí contigo. Fíjense, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Wow. Wow. Caminar juntos, ponernos de acuerdo. Dice, llevarán contigo la carga del pueblo, llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y luego el verso 23 dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Fíjense, está hablando de la mano de Dios. No está acortada, sigue siendo extendida, sigue siendo impuesta, sigue señalando, sigue teniendo poder. Dice, no está cortada. Dice, y ahora verás si se cumple mi palabra o no. Verso 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Fíjense nada más qué principio, qué enseñanza. Verso 25, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos
Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Wow. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero son enseñanzas fundamentales. Estamos hablando de también con nuestros líderes, los que trabajamos en equipo, los que caminamos juntos. Estamos hablando de levantar nuevos líderes, estamos hablando de ordenar a otros ministros, estamos de instalar ministros, de imponer manos y de hacerlo de una manera bíblica, de una manera efectiva, poderosa, ungida. Fíjense, el mismo espíritu que estaba en Moisés, Dios lo pone en esos 70 líderes y comienzan a profetizar. Tremendo. A través de un encuentro con Dios en la entrada del tabernáculo de reunión. Increíble. Y después vemos al profeta Samuel derramando aceite sobre los que habían de ser reyes sobre Israel. Recuerda, sobre Saúl, después sobre David. Y aquí vemos el equivalente de la imposición de manos, era el ungimiento con aceite. Y después vemos otros profetas como Elías y Eliseo, que a veces imponían manos y a veces daban la palabra, nada más cuando impartían algo a alguien. Yo les voy a recomendar muchísimo, ojalá lo hicieran todos ustedes, que leyeran el libro de Don Luz. Don Luz fue uno de nuestros maestros, mío, de mis hijos, de los pastores, desde hace 40 años en nuestra asociación, organización de iglesias Vida Abundante. Don Luz es un hombre que ya tiene 99 años de edad, aún vive en Florida, tengo comunicación con él, y él escribió este libro, el modelo bíblico del gobierno de la iglesia, y tiene un capítulo sobre la imposición de manos, y cómo me gustaría que todos ustedes lo leyeran. Si tú no lo has leído, si no tienes este libro, te voy a invitar que te comuniques con Ninette, con la hermana Ninette, y pidas, ella te puede mandar gratuitamente una versión digital de este estudio. Es muy importante, de veras, créeme, muy importante que tú lo entiendas y que tú enseñes esto a tus líderes y que nosotros como familia ministerial tengamos esta práctica de esta doctrina fundamental. Entonces, nosotros vemos también en Levítico, fíjense qué tremendo, Levítico 9, 22 y 23, hallamos a Moisés y Aarón bendiciendo al pueblo de Dios. Vemos ahí que eran tantos que no pudieron poner las manos sobre todos individualmente, levantaron sus manos hacia ellos, lo cual era igual que poner manos sobre ellos, y los bendijeron. Ahora quiero que vean en Números capítulo 8, versículo 10. Fíjense, todos estos fundamentos vienen desde el Antiguo Testamento. Números 8, 10. Miren lo que dice. Dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Pondrán sus manos sobre, ¿quiénes eran los levitas? Eran los líderes, los sacerdotes, los líderes espirituales. El pueblo de Dios dice, pondrán manos sobre ellos. Y verso 11, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. O sea, los levitas son una ofrenda de Dios. Los ministros hoy en día, los ancianos, los diáconos, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dicen en Efesios 4 que somos un don de Dios, somos un regalo de Dios, dados al pueblo de Dios, dados a la iglesia. Y dice, en ofrenda a los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Fíjate, los que sirven en el ministerio reciben imposición de manos. Aquí recibieron de Moisés y de Aarón. Recibieron esa imposición de manos. Y es un acto, fíjate bien, entonces ahora lo que es, ¿por qué es importante la imposición de manos? ¿Por qué es fundamental? Porque es un acto de identificación. Dime si eso no es fundamental, tu identificación en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Es sumamente básico.
Tú tienes que saber quién eres, porque somos un cuerpo con muchos miembros y cada miembro tiene su trabajo, su función, su tarea, su encomienda, su responsabilidad. Y la imposición de manos es un acto de identificación. Así se identificaban los levitas, se estaban identificando como quienes iban a ministrar, a trabajar en el ministerio, y fueron los representantes en cuanto al servicio a Dios. No fue una ordenación como en el Nuevo Testamento, pero aquí tenemos un tipo de ordenación al ministerio bajo las manos de Aarón y sus hijos, quienes los presentaron como una ofrenda al Señor. Otra cosa, ¿por qué es tan importante la imposición de manos? ¿Y por qué necesitas tú trabajar caminando juntos, unido en una familia ministerial donde te hayan impuesto manos, donde los pastores principales o los encargados te hayan reconocido públicamente con la imposición de manos? No solamente te da identificación, sino que también ordena a una persona al ministerio. Una ordenación es como ordenar a alguien. Sabes que tú estás recibiendo esta orden, tú estás recibiendo, así como en el ejército, vienen órdenes de arriba, ¿verdad? Una ordenación. Entonces, Moisés, si no vamos a tomar el tiempo para leer todas estas escrituras, pero Moisés ordenó a Josué en Números 27, en Deuteronomio 34. Y el acto de ungir con aceite fue probablemente igual. Es un equivalente. En la ordenación de Josué en Deuteronomio 34, leemos que él recibió el espíritu de sabiduría. Fíjate, porque es importante. Recibió espíritu de sabiduría. Y como consecuencia de la imposición aquí en Deuteronomio 34, 9, fue por la imposición de manos de parte de Moisés. La imposición de manos de Moisés sobre Josué. Recibe espíritu de sabiduría. ¡Wow! Y algunos dicen, bueno, esto es como una unción adicional, una bendición adicional, ya que él era un hombre con el espíritu. Él ya era un hombre señalado por Dios. Ya era, tú dices, Dios a mí me llamó, sí, pero aún así, tu autoridad o alguien que está sobre ti en el Señor viene e impone manos y te transmite un poder adicional, una autoridad adicional, una sabiduría adicional, y es un acto unificador. Y por medio de este acto público, Israel ya reconocería la autoridad dada por Dios a Josué. Fíjate qué interesante. Bueno, en el Nuevo Testamento está muy, muy interesante esto. ¿Cómo se debe practicar y valorar la imposición de manos en el ministerio? En la instalación y ordenación de ministros y líderes claves en la iglesia. Tengo mucho tiempo queriendo darles este estudio. Y en Hechos 6, versos 2 a 7, ustedes recuerdan, aquí vemos a los apóstoles poner manos sobre los nuevos líderes, los 7 diáconos que fueron escogidos para ministrar al pueblo. Dice así en Hechos 6:2, de manera que los 12 convocaron a los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Verso 3, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean bien respetados, que estén llenos del espíritu de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Ya tenían el espíritu, ya tenían sabiduría, pero ahora venía un reconocimiento público y una imposición de manos. Y dice, les daremos esta responsabilidad. Se da una responsabilidad con la imposición de manos. Dice, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea. Eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose
El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¿Se fijan cómo hay bendición y hay multiplicación cuando hay una transmisión de autoridad a nuevos líderes, a más líderes? ¿Quieres que crezca tu iglesia, tu ministerio de niños, tu ministerio misionero? Tenemos que entender esto. Tenemos que levantar a más líderes, a nuevos líderes, imponerles las manos, transmitirles la bendición, la identificación. Tenemos que transmitirles ese reconocimiento público. Y también en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, los apóstoles y profetas impusieron manos sobre Saulo y Bernabé para el trabajo de ir a las naciones y establecer iglesias. Se los leo. Bernabé y Saulo son encomendados. Entre los profetas, verso 1 de Hechos 13. Fíjense, escuchen. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Fíjense, y así fue el primer viaje misionero de Paulo, de Bernabé. Se establecieron iglesias por toda Asia. ¿Cómo? En una reunión donde estaba fluyendo el Espíritu, estaban adorando a Dios, y ahí había apóstoles, había líderes de la iglesia, impusieron manos sobre Pablo, que era Saulo en aquel entonces, y Bernabé, y los mandaron. Verso 4, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Fíjense cómo se pone de acuerdo el liderazgo de la iglesia y impone manos. ¿Y qué sucede? Y el Espíritu Santo envía. La iglesia y el Espíritu Santo unidos están enviando a alguien. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Mucha enseñanza aquí, y ya voy a terminar porque tenemos dos enseñanzas más breves pero muy importantes con el pastor Domingo, con su esposa Gris, que van a ser de mucha bendición. Pero 1 Timoteo 5:22 dice: no impongas a nadie las manos con ligereza. Y es muy importante esta enseñanza. Y también la imposición de manos es equivalente a nombrar a alguien. En Hechos 14:23 también nombraron ancianos en cada iglesia. Y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Miren, hay problemas cuando no se observa esta práctica bíblica en el gobierno y en la vida ministerial de la iglesia. Muchos no tienen identidad. Muchas veces se carece de unidad. Luego hay personas que han sido casados por alguien, han sido presentados sus hijos por alguien, se han casado a sus hijos, se han puesto sus manos sobre ellos para el ministerio, sobre sus hijos para el ministerio, y de repente cambian de cobertura. Yo quiero decirte que eso va a causar problemas en el cuerpo de Cristo, y van a ser personas sin identificación, van a ser personas que se están separando de su familia ministerial, de un orden de Dios. Ahora hay personas que están bajo un liderazgo abusivo, erróneo, quizá donde no creen en el Espíritu Santo. Hay personas que se salen de esa cobertura y se cambian de cobertura. Necesitan recibir imposición de manos de su cobertura renovada actual. Es toda una enseñanza. Yo quisiera que todos los que están relacionados con la Alianza Vida Abundante y Más Vida tuvieran el respaldo de una ordenación con imposición de manos. Porque si no, van a resultar llaneros solitarios en el ministerio, van a resultar personas que no rinden cuentas a nadie, que no tienen sana doctrina, que ejercen un liderazgo abusivo, que causan daño de diferentes tipos en la iglesia. El que no ha sido reconocido, empoderado con autoridad y respaldado y entonces enviado a una tarea específica, pues va a carecer de un fundamento muy importante en su vida y ministerio. Otro día hablaremos más de esto. Padre Dios, yo encomiendo
esta palabra, esta enseñanza, esta verdad a cada vida, a cada corazón que le ha escuchado. Gracias por los que han estado conectados durante esta hora y media y que van a recibir las enseñanzas que continúan, que son tan importantes. Lo pido en el nombre de Jesús. Miren, Dios ha puesto una carga en mi corazón por los pastores y líderes. Y como aconsejo a muchos en lo personal y con mentoría personal y reuniones Zoom, muchos tienen problemas matrimoniales. Entonces, Domingo y Gris tienen un ministerio muy, muy excelente, respaldado por Dios, y son usados por Dios en este tema. Y ellos van a darnos unos consejos que ahorita en este tiempo de pandemia y estamos saliendo de todo este tiempo tan difícil, ha habido más problemas que nunca en los matrimonios. Escuchemos, por favor, y no creo que David los va a presentar. Adelante. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia.